Dicen que el perdón es la llave de la paz interior, pero ¿te has detenido a pensar de dónde viene esa idea? ¿Quién decidió que perdonar siempre es la opción correcta y que negarse a hacerlo es sinónimo de debilidad o rencor? Durante siglos, la religión, la cultura y hasta la psicología popular han repetido un mismo mantra: perdona y serás libre. Sin embargo, Carl Jung, uno de los más grandes exploradores del alma humana, advirtió que algunas heridas no están destinadas a cerrarse, porque su propósito no es sanar, sino enseñarnos dónde están nuestros límites. En este viaje vamos a cuestionar lo incuestionable. ¿Realmente el perdón nos libera o a veces nos encadena? Vamos a poner ejemplos concretos, como una traición amorosa, la deslealtad de un amigo o las cicatrices familiares que se repiten generación tras generación, y a preguntarnos si el perdón en esos casos es un acto de amor o de autonegación. Prepárate para adentrarte en un análisis profundo con preguntas incómodas, ejemplos cercanos y reflexiones que sacuden, porque lo que descubrirás puede cambiar para siempre la manera en que entiendes tus relaciones, tu dolor y hasta tu propia idea de libertad. ¿Alguna vez te has preguntado si realmente el perdón es la llave de la libertad, o si más bien es un candado que la sociedad nos pone en el corazón para que nunca cuestionemos los límites del dolor? ¿Qué pasaría si el perdón no fuera esa medicina universal que todos predican, sino una especie de anestesia emocional que tapa los síntomas pero nunca cura la herida? Nos han repetido hasta el cansancio que quien perdona es fuerte, que quien guarda rencor se envenena y que la venganza destruye, pero detente un momento. ¿Y si ese supuesto veneno, en pequeñas dosis, fuera justamente lo que mantiene viva nuestra capacidad de protegernos, de poner límites, de recordarnos que no somos infinitamente maleables? Carl Jung lo advertía. No todas las heridas están destinadas a cerrarse, algunas permanecen abiertas como cicatrices vivas que nos recuerdan dónde termina nuestra paciencia y dónde comienza nuestra dignidad, y en esas huellas está el mapa de nuestra individuación. Ese proceso profundo en el que cada ser humano se encuentra consigo mismo y descubre quién es más allá de lo que los demás esperan. Imagina por un instante que alguien a quien amas con el alma te traiciona. La confianza que construiste con años se rompe en segundos y mientras apenas puedes respirar, escuchas un coro externo que te grita: perdona, es lo mejor para ti. ¿Pero realmente es lo mejor para ti o es lo más cómodo para los demás, que no soportan tu rabia, tu tristeza, tu incomodidad, porque confronta el mito de que todo se puede sanar con un abrazo? Aquí aparece la primera trampa: confundir el perdón con nobleza, cuando muchas veces se trata de un mecanismo cultural que nos empuja a silenciar lo que sentimos, un shh disfrazado de espiritualidad que reprime emociones legítimas y las manda al sótano del inconsciente, donde tarde o temprano regresan en forma de síntomas, explosiones emocionales o relaciones que repiten el mismo patrón, porque lo que no se integra se repite, lo que no se reconoce se convierte en sombra, y Jung lo sabía muy bien. La sombra no desaparece porque digas «te perdono». La sombra se transforma cuando la miras de frente y aceptas que hay cosas que no quieres, que no toleras, que no vas a permitir más. Entonces, la pregunta capciosa es inevitable. ¿Qué es más valiente, perdonar lo imperdonable o sostener tu límite aunque el mundo te diga que estás equivocado? Pensemos en un ejemplo cotidiano. Tu mejor amigo, ese con quien compartías todo, te pide dinero porque está desesperado, lo ayudas, confías, te ilusionas con la idea de que tu generosidad fortalecerá la amistad, pero desaparece sin devolver nada. Meses después, regresa con la frase mágica: perdóname, cometí un error. Y aquí te preguntas, ¿qué es más noble?
Perdonarlo en nombre de la amistad o demostrar que tu confianza no es un cheque en blanco. Jung diría que el inconsciente responde antes que la mente racional. Si tu cuerpo se tensa, si tu estómago se contrae, si tu respiración cambia, ahí está la verdad. Y no importa cuántos mantras repitas. Tu psique sabe que ese límite roto necesita ser honrado. Lo mismo ocurre con una traición amorosa, con la infidelidad que rompe huesos invisibles, con la mentira repetida que corroe como ácido. ¿De verdad el perdón en esos casos es sanador o es una forma de negación? La sociedad insiste en que el perdón es bondad, pero Jung nos advierte que muchas veces el perdón prematuro es solo una máscara que cubre la sombra, y la sombra, cuando no se escucha, explota en síntomas: ansiedad, depresión, somatización, resentimiento, disfrazado de sonrisa. Entonces no es que perdonar te haga libre, sino que obligarte a perdonar puede volverte esclavo de un dolor soterrado. En este punto conviene hablar de arquetipos, porque Jung sostenía que todos cargamos con imágenes colectivas heredadas que moldean nuestras experiencias, y el arquetipo del mártir, tan glorificado en Occidente, nos empuja a creer que sufrir en silencio y perdonar siempre es un acto de grandeza. Pero ¿qué tal si ese arquetipo ya no nos sirve? ¿Qué pasaría si, en vez de seguir venerando al mártir, empezáramos a honrar al guerrero interno que dice no, que protege su alma, que entiende que el perdón no es obligación sino elección? Observa cómo en muchas culturas originarias no se idealiza el perdón automático. Al contrario, el enojo y la justicia se ven como fuerzas equilibrantes, como energías necesarias para restaurar el orden. Entonces, ¿por qué Occidente insiste en que solo el perdón trae paz? Quizá porque es más fácil gobernar a personas que callan su rabia que a individuos que la transforman en acción consciente. Jung también hablaba de la individuación como ese viaje de autodescubrimiento donde nos convertimos en lo que realmente somos, y en ese camino el perdón juega un papel ambiguo, porque a veces perdonar ayuda a soltar cargas, pero otras veces perdonar antes de tiempo interrumpe el proceso, te desconecta de tu sombra, te priva de la oportunidad de conocerte en tu totalidad. Y ahí surge otra pregunta capciosa. ¿Qué perdones en tu vida fueron auténticos y cuáles fueron solo un acto social para mantener la fachada de bondad? Pongamos otro ejemplo. María descubre que su pareja le ha sido infiel varias veces. Lo perdona porque lo ama y porque la sociedad le dice que el amor todo lo puede. Vuelve con él. Sonríe en las fotos, publica frases de resiliencia en Instagram. Pero cada mensaje, cada salida, cada ausencia reabre la herida. Y aunque dice «te perdono», por dentro su psique se fragmenta, su sombra crece, su autoestima se erosiona. Y aquí vemos lo que Jung llamaba desintegración. Cuando intentas forzar una coherencia externa que no corresponde con tu verdad interna, el precio es altísimo, porque vives en permanente contradicción. La autenticidad, en cambio, es lo que sana, y la autenticidad muchas veces consiste en decir, no te perdono, porque al hacerlo me traicionaría a mí mismo. ¿No es acaso más valiente aceptar la incomodidad del no perdón que abrazar una mentira disfrazada de virtud? El perdón rápido, el perdón impuesto, es un atajo que evita el viaje a la sombra, y sin sombra no hay individuación. Sin individuación no hay ser completo. Jung lo explicaba con claridad. Somos luz y oscuridad, y solo al reconocer ambas dimensiones podemos vivir de manera plena. Entonces, ¿cómo se integra la sombra del dolor? No a través de frases bonitas, sino atravesando la rabia, el enojo, la tristeza, dejando que esas emociones tengan lugar en la psique, dándoles voz y significado. Por eso, a veces, no perdonar es un acto sagrado,
es permitir que tu sombra se exprese y te enseñe, porque cada emoción reprimida es como un emisario del inconsciente que reclama ser escuchado, y cuando lo ignoras en nombre del perdón, lo conviertes en un enemigo silencioso que te persigue en sueños, en síntomas, en patrones repetidos. De hecho, ¿te has fijado cómo muchas personas repiten las mismas historias de traición una y otra vez? Cambian de pareja, de trabajo, de amigos, pero terminan en situaciones similares. ¿No será que ese perdón que otorgaron nunca fue real, sino una evasión que los mantuvo atrapados en el mismo círculo? Jung diría que el inconsciente colectivo también influye aquí, porque cargamos con siglos de narrativas religiosas, culturales y familiares que nos dictan cómo reaccionar. Nos dicen, perdona a tu padre aunque te haya abandonado. Perdona a tu madre aunque te haya maltratado. Perdona a tu pareja aunque te haya destruido. Y así perpetuamos un ciclo donde el dolor nunca se integra, solo se maquilla. Y ese maquillaje es el disfraz social del perdón. Pero ¿qué pasaría si empezáramos a reescribir esa narrativa? ¿Qué pasaría si en lugar de repetir «debes perdonar», enseñáramos a decir «debes respetarte»? ¿No crees que viviríamos en una sociedad menos hipócrita y más consciente de sus heridas? Porque al final, la pregunta esencial no es si debemos perdonar, sino ¿qué significa perdonar para mí en este momento de mi vida? ¿Es un acto auténtico que nace de haber integrado mi sombra o es una obediencia automática a un mandato externo? Recuerda que Jung decía que la meta de la vida no es la perfección, sino la totalidad. Y la totalidad incluye aceptar que a veces no puedes perdonar, y que eso también está bien porque tu ser no vino a este mundo a complacer a todos, sino a conocerse en su verdad más profunda. Entonces, la próxima vez que alguien te diga, perdona, eso te hará libre, respira hondo y pregúntate, ¿libre de qué? ¿Libre de mi dolor o libre de mi derecho a sentir? ¿Libre de rencor o prisionero de una sonrisa falsa? Y aquí viene lo inquietante, lo que tal vez no te deje dormir esta noche. ¿Qué pasaría si el perdón, tal como nos lo han vendido, no fuera un acto de amor, sino una estrategia cultural para mantenernos obedientes y sumisos? ¿Qué pasaría si el verdadero despertar consistiera en atreverte a decir «no perdono» y en ese «no» encontrar la chispa de tu autenticidad? Piensa bien, ¿a quién le conviene más que perdones? ¿A ti o a quien te hirió? Y si llegaste hasta aquí, quiero leerte en los comentarios. Cuéntame, ¿has perdonado cuando no lo sentías? ¿Has decidido no perdonar y descubriste que eso te liberó más que cualquier discurso? Y si esta reflexión removió algo dentro de ti, suscríbete al canal y comparte este video, porque lo que viene después puede cambiar no solo cómo entiendes el perdón, sino cómo comprendes todo tu viaje interior hacia la sombra, la autenticidad y la verdadera libertad.